El Chavo del Ocho sin escrúpulo, es una de las series crecidamente populares de Latinoamérica. En México incluso sigue cautivando a una multitud de espectadores. Y es que la serie tiene una magia especial, con personajes notables y divertidos que han hecho y hacen reír tanto a niños como a adultos. Sin embargo, hay quienes ponen en sospecha la inocencia a raíz de este inofensivo humor. Lea esta historia que asegura el Chavo del Ocho no es lo que parece. Probablemente terminarás pensando que se trataría de una ficción de algún fanático, pero incluso asimismo no deja de ser interesante. Sartre escribió en su famosa escritura Entre cuatro paredes, de 1945, que el infierno son los demás. No existe una aclaración de infierno que sea universalmente aceptada en la tradición teológica de Occidente. Según el escritor Jean de Lumeau, en una entrevista en la obra El final de los tiempos, el catolicismo tradicional, apoyándose en San Agustín, predicó la existencia de un territorio de sufrimiento eternal para aquellos que hayan dispuesto el mal en esta existencia y que jamás se arrepintieron. Este entendimiento, un tanto inadecuado con la figura de un Dios misericordioso, no prosperó afuera de la imaginación general, siendo sustituida por el purgatorio, desarrollado en el siglo II, principalmente por Orígenes. Ninguno más podría ser forzado eternamente, sin embargo, a excepción de los santos, todo el planeta tenía que pasar un período flexible de limpieza, con el convencimiento de la salvación al final. San Ireneo no estuvo de acuerdo. Para él, los pecadores confirmados, obstinados, alejados de Dios, de igual forma se apartarán de la vida, por lo tanto, inmediatamente del juicio final, los condenados serían borrados absolutamente de la existencia. El debate continuó por los siglos, con nuevos panelistas: Tomás de Aquino, Lutero, Joaquín de Fiore. En la literatura, Dante y Milton han elaborado poderosas visiones del infierno. La trilogía de condenados de Sartre, los sadomasoquistas cenobitas de Clive Barker y los pecadores malditos, Roberto Bolaños son recreaciones contemporáneas inquietantes del infierno. Sí, Roberto Bolaños. Me refiero al comediante, escritor y director mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, o Pequeño Shakespeare de México. Él es el autor de una de las más sutiles, brillantes y temibles representaciones del infierno en cualquiera de las artes. El Chavo del Ocho, el programa de televisión, como enseñó Baudelaire, el mayor manejo del diablo es convencernos de que no existe. Podemos culminar que ese propio diablo no vendrá a mostrar a sus dominios a través de estereotipos. Las tinieblas, el fuego, tridentes, lava. En el Chavo del Ocho en realidad el infierno son los otros. Bolaños llenó su elaboración de señales que deben ser decodificadas para descubrir su verdadero sentido de automoralizar. La primera y más importante es el título. Originariamente, el programa se llama El Chavo del Ocho, ninguno sabe el verídico nombre del personaje, que jamás fue pronunciado. Solo se conoce como El Chavo. El apodo en sí es una apropiación brasileña de la palabra Chaves, una palabra corrompida de chavo, que significa maldita. Es indudable que un niño, o chavo, es aquel que hace maldades. Le trastoca el orden de lo que es moral y socialmente admitido como correcto. En la interpretación libre, el chavo es un perverso. Por lo tanto, la serie trata de pecados. No de pecados mortales, de lo contrario sería muy dificultoso que los personajes generaran amistad, sino de pecados capitales. Contrariamente a lo que muchos creen, el personaje no vive en un barril, sino en la vivienda con el número 8. Estando abandonado y sin casa, fue alzado por una mujer mayor, que jamás fue mostrada, y que tal vez no exista. Si el fallecimiento existiera de forma material, el número 8 estaría sutilmente asociada a ella. Solo se tiene que girar el número 8 y se obtiene el símbolo de infinito. La muerte es infinita, puesto que no hay vida antes de la vida y posteriormente de la vida se pasa de nuevo a su estado anterior. La vida puede ser medida por el tiempo, antes y después es, por definición, infinita. Nada eterno, gracia infinita, purgación infinita. Esta vecindad del Chavo no es más que un fragmento del infierno, específicamente dispuesto para recibir a sus invitados, muertos y condenados en el juicio final.
Una modificación cómica de entre cuatro paredes, donde dos mujeres y un hombre, además de un mayordomo donde el Sartre, comunista, no tuvo en cálculo el carácter característico de la clase proletaria, se ven obligados a soportarse unos a otros para la infinitud, en un ciclo perpetuo de acusaciones y terror. No es dificultoso comprender la escena. La Chilindrina molesta a Kiko y le hace imaginar que su padre es el culpable. Confuso llama a doña Florinda, quien descarga toda su furia en don Ramón, justo que después descarga su ira en el Chavo y este a su vez agrede al señor Barriga, que llega a recaudar la renta a la vecindad. Mientras tanto, el profesor Girafales, ardiendo de deseo, llega a beber café, con un ramo de rosas, sin temer la causa, motivo, razón o suceso de tanta repetición. El espacio es un laberinto, sin centro, sin principio ni fin. Afueras de la vecindad hay un camino estrecho que conduce a un parque, a un restaurante y a un pequeño salón de clases. Las variaciones, tales como Acapulco, son excepciones a la pauta. El universo de personajes se reduce a este rincón claustrofóbico, donde un ambiente conduce a otro que lleva a otro que conduce a otro, de manera indefinida. Los pecados cometidos en la existencia son evidentes en sus características, miedos y frustraciones. El Chavo, constantemente con hambre, ha cometido el pecado de la gula. El glotón empedernido y su favoritismo por el sándwich de jamón muestra desconsideración por las leyes de Dios, que prohibía el consumo de carne de cerdo, un animal impuro. Enemigo de cualquier mando moral, él llama a su profesor maestro longaniza, otra versión a la malograda delicia porcina. Don Ramón, que trabaja en abundancia para no ocuparse después, cometió el pecado de la pereza. Constantemente requiere reiterar los esfuerzos de escape, para no pagar los indefectibles 14 meses de renta. Estos jamás se convierten en 15 meses, lo que indica que el paso del tiempo está suspendido. No es forzoso acordarse que 7 más 7 es igual a 14 y que, en la tradición de Cristo, 70x07 simboliza el infinito. De manera similar al 8, el signo de suma se convierte en multiplicación. Dios habita en los detalles. La codicia del señor Barriga es obvia. ¿Quién más podría cobrar el alquiler mensual cerca de todos los días? Los golpes que recibe del Chavo al venir a la vecindad son parte de su sanción. El pequeño navegante Kiko, el niño más rico, es impulsado por la envidia. Cada vez que veía a uno de sus vecinos más pobres divertirse de un juguete estropeado, la codicia le provocaba felicidad e iba por uno de los suyos, siempre más grande y superior, pero nunca le daba entusiasmo. El juguete del otro, a pesar de ser claramente peor, siempre parece más interesante. Un círculo depravado de la envidia, nunca saciado. La Chilindrina está marcada por una personalidad intolerante, enojada. Imitando a Goofy, que utiliza el automóvil como un arma agravante de su ira. Muerta en un incidente de tránsito, trata de hacer lo mismo con el triciclo. Hubo muchas veces que pasó por encima de los pies y juguetes. Doña Florinda y el profesor Girafales son unos libertinos del tamaño del Marqués de Sade y Mesalina, o ellos mismos. Maestros en el arte de la lujuria, y finalmente condenados por la infinitud a la abstinencia sexual. Frígida e impotente, que lo anhela con la imaginación, pero no con el cuerpo. Consumen interminables tazas de café que con propiedades estimulantes alimentan el fuego que no pueden consumar. El profesor Girafales fuma en el aula, no porque el Chavo del 8 fuera grabado antes de la tragedia de lo políticamente correcto, sino debido a la rara tradición poscoital de encender un cigarrillo, hacer un anillo de nube en el aire y preguntar ¿te gustó? Incapaz de cumplir la primera parte del ritual erótico, sin saberlo, lleva a cabo lo segundo. No es sorprendente que la banda sonora de sus reuniones sea una adaptación de la banda sonora de la película Lo que el viento se llevó. La última expresión de la película es mañana será otro día. En el pueblo, eternamente habrá otro día y otra taza de café. Doña Clotilde, la bruja del 71, sufría de extrema vanidad. El genio de Bolaños tuvo la sutileza de invitar a la española Angelines Fernández, para ilustrar al personaje. Una vez más el signo de una condenación eterna aparece. 71 no es más que 7 más 1 igual 8.
Doña Clotilde era dueña de una mascota, significativamente llamada Satanás, llama la atención sobre otro elemento importante. La manifestación de varios demonios vagando en la vecindad. Se presenta de un demonio polimorfo. En algunos episodios Satanás es un gato, y un perro en otros. En 1589 el Dr. Peter Binsfeld, en el libro Clasificación de demonios de Binsfeld, estableció que cada uno de los 7 pecados capitales tiene un jefe infernal. Es revelador que, Lucifer, el nombre con el que muchos llaman a Satanás, genere vanidad. Los otros son la generación de la lujuria Asmodeo, Belzebú la gula, la avaricia, Mamón, la pereza Belpegor, Azazel la ira y la envidia Leviatán. No nos engañemos. Ellos rodean la vecindad habitualmente para suscitar el desorden, el dolor y la tentación. Si el gato o perro de Lucifer / Satanás ayuda a propagar el rumor de que la señora Clotilde es una bruja, parece obvio que la bella chica Patty y su tía Gloria son Belzebú y Belpegor transformados en súcubos, demonios de sexo femenino, preparados para atizar el deseo del chavo y despertar al don Ramón de su pereza. A su vez, el galán de las novelas Héctor Bonilla, quien visitó la vecindad, es nada más que Asmodeo en modo de incubo, demonio de sexo masculino, con la misión de romper la relación de parejas. Ñoño es Mamón, instigando a su avariento padre a gastar en abundancia. Popis es Azazel, incrementando la ira desconcertante de la Chilindrina con su inutilidad. Godínez es Leviatán avivando la envidia de Kiko, con sus respuestas certeras en involuntarias al maestro Longaniza. Los personajes de poca relevancia, como Doña Nieves, Señor Hurtado, los jugadores de yo-yo, los estudiantes anónimos de la escuela, los clientes del restaurante, el personal del parque y la festividad de la buena vecindad, y otros complementos, son entidades demoníacas más pequeñas, que funcionan para crear la ilusión de naturalidad. De hecho, los que frecuentaban la vecindad parecen atrapados de su situación. Los adultos por ser altamente centrados. Y los niños sufriendo una doble maldición, la condición de un retraso infantil, tal vez como un reflejo de la inmadurez emocional que los llevó a una conducta pecaminosa. Mientras que muchas personas sueñan con tener la experiencia de la madurez en un cuerpo joven, ellos se quedaron con el cuerpo que poseían a la etapa de la muerte, pero no con su conocimiento. Estas son las sutilezas de la burguesía infernal. Jaimito el cartero, en su papel como transportador de mensajes, es el único intermediario de este lado. Un psíquico que trata de hacer contacto con otra superficie. Su constante estado de fatiga es la consecuencia de un esfuerzo sobrenatural necesario para cruzar dimensiones. Prueba de ello es el retrato que da Jaimito de su tierra natal, Tangamandapio. El pueblo que existe en vida, se encuentra al noroeste del estado mexicano de Michoacán, es una alegoría. Según el cartero, todo en Tangamandapio es grandioso. Sería más enorme que Nueva York y tenía una población de muchos millones de habitantes. ¿Qué podría ser tan grande? Obviamente, no se refiere a un solo distrito aislado, sino a todo el planeta, la tierra de los vivos. Las cartas que está llevando son psicografias y el triciclo que ninguna vez deja es más un tótem, al estilo del origen. Necesaria para volver a la realidad. En El Chavo del Ocho, Bolaños, o el Camus Azteca, creó su propio relato del mito de Sísifo. El Chavo y compañía están condenados a empujar por una empinada altura todos los días esta piedra enorme que siempre regresa, obligándolos a la tortura del eterno retorno. La piedra de Kiko es cuadrada, no gira, se desliza. Es gracioso, a pesar de trágico.